Hola a todos, el día de hoy les vengo a explicar el juego de Polilla Tramposa. Es un juego de los favoritos en la tienda, a todos les gusta mucho en Aname Store, muchos de los chicos que van les encanta jugarlo. Es una caja muy pequeña, es de la familia de bichos, lo trae la editorial de Beer. Es un juego de 3 a 5 jugadores, de 7 a 99 años, para chicos y grandes. La verdad es que es muy divertido, toda la familia se puede entretener muy bien con este juego. Tiene una duración de 15 a 25 minutos, la verdad es que puede ser incluso hasta menos de 15. Es un estimado bastante bueno, bastante llegado a lo que es el juego. Muy divertido, muy familiar. Es un party game, se puede llevar a cualquier lado, es muy fácil de explicar. La verdad es que la dinámica es bastante interesante, muy entretenida. Va a traer aquí su manual del desarrollo, los componentes, el cómo se juega, los preparativos, el objetivo del juego. Muy bien, es un juego muy sencillo. El objetivo del juego es ser el primero en descartarte de tus 8 cartas que te van a entregar. Este juego se hace tantas rondas como jugadores en la mesa. Ejemplo, si somos 4 jugadores en la mesa, van a ser 4 rondas y adicional a esas 4 rondas, una vez que acaben, vamos a saber quién es el jugador que gana. ¿Por qué? Porque va a ser por medio de puntajes. Esas son las indicaciones del juego. Obviamente hay quienes prefieren jugarlo a una ronda. El primer jugador que se queda sin cartas gana esa ronda. La verdad es que yo les recomendaría hacerlo como marca aquí el juego, que es a tantas rondas como jugadores en la mesa. ¿Por qué a tantas rondas como jugadores en la mesa? Porque cada ronda el jugador que se acabe sus cartas es el jugador que termina la ronda y todos los demás tienen que proceder a contarse las cartas que se quedaron en mano. Eso quiere decir que cada carta va a tener algún valor y se va a apuntar en un cuadernito, en una libreta, el puntaje de cada jugador para saber quién es el que tiene más puntajes al finalizar las rondas del juego. Obviamente el jugador que haya acumulado más puntos es el jugador que pierde, el jugador que haya acumulado menos puntos va a ser el jugador que gana. La verdad es que el manual viene bastante bien, lo traen en diferentes idiomas. Es exactamente lo mismo, portugués, español, alemán. El español es el primero que trae. Bueno, componentes, tenemos 75 cartas. 20 cartas de acción, 5 cartas de araña, de mosquito, de cucaracha, de hormiga, 43 cartas de número, 8 polillas tramposas y una chinche guardiana. Vamos a dejar esto por acá. Aquí pueden ver, esta es la chinche guardiana. Estas son las cartas de número, las van a reconocer porque están de negro y con un número. Si no se alcanza a ver bien por el reflejo de las micas, nosotros lo tenemos enmicado porque son cartas que tienden a maltratarse mucho. Entonces lo mejor y lo más recomendable para este tipo de juegos es proceder a enmicarlas lo más pronto posible, antes de que sufran estragos. Entonces vamos a tener cartas de araña. Voy a dejar esto por acá. Chinche guardiana, cartas de araña, carta de hormiga, carta de cucaracha. Vamos a tener a nuestra famosa polilla tramposa, que va a ser la morada. Y nos va a faltar el mosquito. Y bueno, las cartas comunes. Esos son los componentes del juego. Muy simple, juego de cartas. Ok, estos son todos nuestros componentes del juego. En las cartas vamos a tener enumeradas del 1 al 5, 1 la más baja, 5 la más alta, todas las cartas van a tener estos números, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo del juego? Como ya les había comentado, el objetivo es deshacerse de todas tus cartas, pero ¿qué lo hace diferente? Ok, normalmente en los juegos no se permite hacer trampas, pero en este juego sí, claro que podemos hacer trampas. Tu objetivo es ser el primer jugador en deshacerte de todas tus cartas. Para ello tienes que ser
muy hábil haciendo trampas y demasiado astuto para lograr descartarlas. ¿Cuáles son los preparativos? Los preparativos del juego es el jugador de mayor edad, así lo especifica el juego, va a comenzar siendo la chinche guardiana. Es el que va a empezar esa ronda. Habíamos dicho que se juega tantas rondas como jugadores en la mesa. ¿Qué quiere decir? Que si en este caso yo empecé siendo la chinche guardiana, porque soy la jugadora de mayor edad, la siguiente ronda la va a empezar mi compañero a la derecha y así se va a ir pasando, ¿ok? El juego termina, obviamente, cuando todos hayan empezado una ronda siendo la chinche guardiana. Ok, se van a repartir 8 cartas a cada jugador. Se revuelven todas las cartas, se reparten 8 cartas a jugador y empieza la ronda. Voy a pasar a explicar qué hacen estas cartas. Ok, la chinche guardiana. La chinche guardiana es muy honesta, es el encargado de verificar que las demás polillas no hagan trampa. ¿Cómo? Observando a todos los demás jugadores. Si la chinche guardiana cacha a alguien haciendo trampa, obviamente en ese momento tiene que decirle: te caché haciendo trampa. El jugador tiene que aceptar que efectivamente le estaba haciendo en ese momento. Ojo, la trampa tiene que ser en el momento. ¿Por qué? Porque yo soy la chinche guardiana y vi cómo voló la carta, o acabo de ver cómo tiraste doble, o escuché que se cayó la carta de tu lado. Lo que sea, tienes que cacharlo en el instante. Si efectivamente lo cachas en el instante, pues le dices te caché. El jugador a quien cachaste tiene que agarrar la carta con la que hizo trampa, la carta de la que se estaba deshaciendo, regresarla a su mano. Tú en ese momento le otorgas la carta de chinche guardiana al jugador que cachaste y le das una carta de tu mano. Así es la forma en la que nos podemos deshacer de ser la chinche guardiana. ¿Por qué nos querríamos deshacer de ser la chinche guardiana o por qué no queremos que nos cachen? Porque la chinche guardiana es muy honesta, muy recatada y odia absolutamente las trampas. Por lo tal, es el único jugador que no puede hacer trampa y que se tiene que deshacer de todas sus cartas de forma legal, siempre que la tenga. Ojo, en el momento en el que tú le entregas, dejas de ser chinche guardiana y te conviertes en polilla. Entonces, quiere decir que ya puedes hacer trampa como cualquier otro jugador y ahora el jugador que tiene la chinche guardiana es el que se tiene que encargar de ver que los demás no hagan trampa. Vamos a tener cartas de araña. Cuando un jugador juegue la carta de araña, aquí trae el simbolito, le va a entregar un regalo de su mano a el jugador que haya elegido. Ejemplo, si yo juego la araña, puedo entregar una de las cartas de mi mano a cualquier jugador en la mesa. Eso me permite deshacerme de la araña y de la carta extra que acabo de regalar. Cuando alguien juegue la carta de la hormiga, aquí viene bastante claro, juega la carta de la hormiga y todos los demás jugadores tienen que agarrar una carta del mazo. Cuando un jugador juegue el mosquito y lo juegue, todos los jugadores en la mesa, a excepción del jugador que puso el mosquito, tienen que correr rápidamente a poner su mano sobre el mosquito. El último jugador en colocar su mano va a recibir una carta de la mano de todos los demás jugadores en la mesa, incluido la mano de la chinche guardiana, en este caso si puso su mano a tiempo. Por eso es importante estar alertas con el mosquito. Tenemos esta carta, en específico, la dejé al último. ¿Por qué? Por el modo del juego. Cuando nosotros estamos jugando, tenemos colocados al centro de la mesa las cartas que se están descartando y un mazo de donde vamos a sacar las cartas. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer para tirar las cartas? Para nosotros poder tirar la carta, tenemos que tirar un número arriba o un número abajo de la carta que está en medio. Quiere decir que de nuestra mano, que son 8 cartas en mano, de 8 cartas que vamos a tener en la mano, tenemos que poder tirar al centro una carta con un número arriba o un número abajo. ¿Qué pasa en este caso cuando tenemos el número 5?
Como el número 5 es el último número que tenemos, el número arriba, o el siguiente número arriba, podría volver a ser el 1. Más bien, puede ser el 1. Entonces, si yo tengo un 5 al centro y es mi turno, yo puedo tirar la carta número 4 o una carta número 1. Si me va a mí, puedo agarrar y tirar la carta número 1. El siguiente jugador tiene que tirar o una carta número 5, ¿por qué? Porque recordemos que el 1 es el primer número y pues no hay ningún número abajo, se tomaría como que es el 5. Entonces el siguiente jugador puede tirar o un 5 o un 2 de su mano y así sucesivamente, haciendo las acciones correspondientes. En este caso, si el siguiente jugador tirara un 2, él no tiene que poner la mano en el mosquito, pero todos los demás jugadores tendríamos que apresurarnos para poner la mano sobre el mosquito. Como les decía, el último jugador que ponga la mano en el mosquito será el que tenga que agarrar una carta de cada uno de los demás jugadores. Obviamente los demás jugadores van a seleccionar qué carta darle. Esa es la dinámica del juego y así es como va fluyendo. Por eso es que dejé esta al último. Si tenemos un 2, el siguiente jugador tiene que tirar o un 3 o un 1. ¿Qué pasa con la carta de la cucaracha? Si nosotros decidimos jugar una cucaracha, tenemos una acción que nos dice igual. ¿Qué quiere decir? Que si yo tiré ahorita un 3 con una cucaracha, cualquier jugador en la mesa, incluido yo, tenemos el chance de tirar otro 3 extra. Esa es la habilidad de la cucaracha. Si alguien tira una carta de cucaracha, todos los demás jugadores en la mesa podemos lanzar una carta del mismo número. Pero, ¿qué va a pasar? Que la única carta que se quede en el centro de la mesa, o pues en el pool, va a ser la primera carta que haya llegado. En este caso, el siguiente jugador tira un 3 y yo soy la primera en tirar otro 3. O a lo mejor es mi turno y me toca tirar un 3. Voy a tirar la cucaracha e inmediatamente puedo jugar otro 3. Siempre y cuando sea mi carta la primera que llegue. ¿Qué no podemos hacer? Obviamente no podemos tirarla así porque se puede entender como si estuviéramos haciendo trampa. Se tiene que ver el movimiento de que primero tiramos una y luego tiramos la otra. ¿Es posible hacer combos de esta manera? Sí, sí lo es, si mi mano lo permite. Yo puedo tirar una carta de 3 y a lo mejor adicional tener esta carta de mosquito que también es un 3. Como volví a tirar otra carta, se tiene que hacer la acción del mosquito. Me deshice de 2 cartas, hice la acción del mosquito y seguramente le tuve que entregar la carta a otro jugador que fue el último en poner su mano sobre el mosquito. Ok, ¿qué pasa con las cartas moradas? Las cartas moradas son las polillas tramposas. La polilla tramposa, la única forma de deshacerla tirándola aquí de forma legal es siendo la chinche guardiana, porque decíamos que la chinche guardiana es demasiado honesta. Entonces, si yo soy el jugador de la chinche guardiana, puedo tirar las polillas tramposas al centro de la mesa, siempre y cuando siga la misma regla. ¿De qué? De que si hay un 3 en la mesa, puedo tirar un 2. O si hay un 3, puedo tirar o un 2 o un 4. Entonces, en este caso, alguien jugó esta, luego se jugó esta y ahora es mi turno. Como el número es un 3, yo puedo tirar un 2. ¿Por qué? Porque soy la chinche guardiana, puedo descartarme de estas cartas sin mayor problema. En el caso de que yo no fuera la chinche guardiana, la polilla tramposa es la carta que tengo que deshacerme haciendo trampa. Sí o sí, no hay más. Esta a fuerzas la tengo que esconder, tirar, aventar, guardar entre la ropa, guardar entre el cabello, en la gorra, en donde nosotros consideremos posible guardar, sin que el jugador de la chinche guardiana se dé cuenta. Ojo, ¿es la carta primordial de la que nos tenemos que deshacer? Sí. ¿Es la carta que no podemos tirar de forma legal, al menos de que seamos la chinche guardiana? Sí. Pero no es la única carta de la cual nos podemos deshacer haciendo trampa. Nosotros podemos hacer trampa con cualquiera de las otras cartas que tengamos en mano. Siempre y cuando nos vayamos descartando de una por una. Ajá. Nosotros no podemos agarrar
nuestra mano 4 cartas y a lo mejor estas 4 cartas desaparecerlas. Eso es algo que no podemos hacer, ni 2 cartas, ni 3 cartas, ni infinidad de cartas. Solamente podemos irnos deshaciendo de una por trampa. Ojo, no estoy mencionando una por ronda, sino una por trampa. Quiere decir que a lo mejor somos 5 jugadores en la mesa y pues obviamente no me voy a descartar de una carta cada que sea mi turno. No, yo puedo descartarme a lo mejor de una carta mientras está jugando mi compañero de al lado, a lo mejor me descarto de otra carta, luego de otra carta, luego de otra carta y a lo mejor cuando sea mi turno ya me queda una carta en mano o a lo mejor 2 cartas en mano. Eso es algo que sí podemos hacer, no podemos agarrar todo el bonche, ¿ok? Muy bien, entonces ya quedó claro esto de la polilla tramposa, ya quedó claro las acciones de las cartas. ¿Por qué es importante o en qué orden es importante descartarnos de las cartas? En el siguiente. Les habíamos comentado que cuando termina una ronda, la gana el jugador que se haya deshecho de todas sus cartas al principio. Bueno, el primero en deshacerse de todas sus cartas y los jugadores que se queden con cartas en mano cuando eso ocurra, tienen que contar sus puntos. ¿Cómo vamos a saber los puntos? Todas las cartas de color negro, todas, van a valer un punto. Entonces, tendría aquí 2 puntos porque me quedé con 2 cartas negras. Todas las cartas de color que no sean la polilla tramposa, o sea, que no sean las cartas moradas, me van a costar 5 puntos. O sea, estas cartas me cuestan 5 puntos si me las quedé en mano porque son cartas de acción. ¿Qué pasa si me quedé polillas tramposas en la mano? Cada carta de polilla tramposa va a valer 10 puntos. Entonces, si yo me quedé 3, voy a tener 30 puntos en contra de mi marcador para las cartas, ¿no? Al finalizar el juego, recordemos que gana el jugador que se haya quedado con menos puntos al finalizar todas las rondas. Y pues esa es la manera en la que se juega polilla tramposa. Ojo al respecto de acciones o reglas extra. Todos los demás jugadores que no sean la chinche guardiana no se pueden delatar entre ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo y mis jugadores, bueno, mis compañeros que están al lado mío en la mesa, somos todos polillas tramposas, yo no puedo delatar a lo mejor a mi jugador de la izquierda con que hizo trampa. No puedo delatar a absolutamente nadie, aunque yo haya visto la trampa y la chinche guardiana no. ¿Por qué? Porque entre polillas tramposas no nos delatamos. Solamente la chinche guardiana tiene que encontrar quién es el culpable. Ahora, reglas adicionales de la chinche guardiana. Habíamos mencionado que si la chinche guardiana descubre a alguien haciendo trampa, tenía que pues el jugador recoger su trampa y ahora se volvería la chinche guardiana. Pero, ¿qué pasa si por accidente la chinche guardiana me dice que yo hice trampa porque escuchó que se cayó una carta de mi lado, pero la trampa no la hice yo, sino mi compañero de al lado? Yo no puedo agarrar y decirle, yo no fui porque fue... eso es ilegal en el juego. Lo que tenemos que hacer es decirle, obviamente, tiene que ser porque no hicimos trampa, yo no fui quien hizo trampa, no tengo que delatar a absolutamente nadie, y entonces se procede a una acusación falsa. Si la chinche guardiana me dio una acusación falsa, yo puedo darle una carta de mi mano al jugador que sea la chinche guardiana por acusación falsa. Ahora, hay habilidades de las acciones especiales que nos permiten darle cartas de nuestra mano a otro jugador. En este caso sería la araña, el mosquito, el que nos permite entregar una carta adicional. La araña cuando es un regalo a otro jugador y el mosquito pues cuando un jugador se equivoca y todos tenemos que darle una carta. En las reglas está especificado que nosotros no podemos entregar cartas de polilla tramposa a otro jugador. Pero acuérdense de algo muy importante. Entre polillas no nos podemos delatar. Así que si a algún jugador se le ocurre pasarme
una polilla tramposa porque fui la última en colocar mi mano con el mosquito, no puedo delatar el que me hayan pasado una polilla tramposa. Aunque pues las reglas especifiquen que no podemos hacer eso. Y pues prácticamente esta sería la condición del juego. Así es como se juega polilla tramposa. Obviamente las cartas se barajean, se reparten 8 cartas a cada jugador. Y hay otra regla muy especial e importante: ¿cómo finalizamos el juego? Ya dijimos que finaliza el jugador que se quede sin cartas en la mano. Pero ¿qué pasa si podemos hacer trampa, no? A lo mejor yo estoy haciendo trampa y cuando es mi turno yo ya no tengo cartas para tirar, entonces ya gané. Eso es algo que nosotros no podemos hacer. Cuando nosotros estemos jugando polilla tramposa, no tenemos que decir que nos queda una carta. Eso es un hecho. Nosotros, a fuerzas, la última carta nos la tenemos que deshacer de forma legal. ¿Qué quiere decir? Que la jugué porque era el número que seguía. A lo mejor yo tengo esta carta en mano, pongamos, está el 5 y yo tengo una carta del número 4. Es mi turno, tengo una carta y cabe perfectamente, no hay ningún problema, es completamente legal. O tenía una carta en mano, algún jugador hizo la acción de mosquito y yo pude entregar mi carta a otro jugador y me quedé sin cartas. O a lo mejor hice la acción de... Hay un 5, juego mi araña y como nada más me queda una carta, puedo regalarle esa carta a otro jugador y en ese momento he ganado. Eso es jugar la última carta, ya sea porque la pude colocar al centro del mazo porque cabía perfectamente o porque por alguna acción adicional de la carta tuve que entregarla a otro jugador. Ahora, importante, ¿qué pasa si nosotros no tenemos carta para tirar? En este caso a lo mejor hay un 2, me va a mí, solamente tengo un 4 y un 5. ¿Qué pasa si yo no tengo carta para tirar? Tengo que robar una carta, una y exclusivamente una. Entonces mi turno va a ser tomar una carta y le va a ir al siguiente jugador. No puedo tomar una carta y a lo mejor cabe y jugarla. Eso no se puede hacer. Y tampoco tengo que estar robando hasta que me salga una carta que quepa. Tampoco se tiene que hacer eso. Mi turno va a ser única y exclusivamente robar una carta y le va al siguiente jugador. El siguiente jugador, si tiene una carta para tirar, la tira y procedemos con la ronda. Si el siguiente jugador tampoco cuenta con una carta para tirar, igual, tendrá que robar exclusivamente una carta y le irá al siguiente jugador. Y así sucesivamente. Entonces, eso es partes importantes del juego. Y pues sería todo respecto a polilla tramposa. Pueden empezar a jugar y disfrutar de su juego. Recuerden que en Anam Store contamos con este título y muchos otros títulos de la familia Bichos. Y que contamos con envíos a toda la República. ¿Vale? Nos vemos.